Muy buenos días, Dios te siga bendiciendo grandemente. En esta ocasión estamos muy agradecidas de Dios porque nos resucitó. Cuando uno duerme en la noche, querido, cuando tú duermes, cuando yo duermo, no sabemos si vamos a despertar, porque la muerte es el despertar, dice la Biblia, el despertar del sueño. Entonces nosotros estamos muertos, cuando nos acostamos en la noche, estamos muertos. Y muchos no despiertan, no resucitan, se quedan ahí. Hay muchas personas que se duermen en la noche y no despiertan. Hasta la gloriosa mañana será que ellos crean que, ya desperté y han dormido muchísimo tiempo, muerto ahí. Entonces agradecemos a Dios por el milagro de la vida porque nos resucitó una vez más. Y aquí estamos, como dice José Gómez, aquí estamos en tu presencia, en la presencia de Dios. Estamos aquí para hacer simplemente su voluntad. Porque a esto, señores, hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios por más que nos resistamos. Antes de continuar, vamos a poner esto en manos del Espíritu Santo. Como Él sabe más que nosotros, vamos a dejar que Él dirija este asuntito para que nos dé entendimiento y sabiduría de lo alto, así poder comprender y aceptar lo que a veces no queremos aceptar, porque la carne no coge esa, la carne no quiere aceptar lo que es bueno. A nivel espiritual la carne no lo quiere aceptar, lo rechaza. Pero vamos a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, fortaleza de lo alto para uno poder aceptar el mandato divino, que es lo mejor. Lo que Dios manda siempre será lo mejor. Metámonos eso en la cabeza, aunque a la carne no le guste. Padre, gracias por el don de la vida. Gracias por despertarnos una vez más. Gracias por estar siempre pendiente de nosotros, a pesar de lo maluco que somos, de lo bellaco que somos. Gracias, Dios, por que nos das el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Pongo en tus manos esta meditación de ahora, ayúdanos a entenderla. Y si no la entendemos, ayúdanos a aceptarla, simplemente aceptar tu voluntad. Es en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, muy amados de Jehová. El tema de esta mañana lo vamos a encontrar en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 14. Hechos 26, 14. Ese es el texto. Y se titula De la resistencia a la rendición. Vamos a ver este personaje que se resistía al Señor y al final tuvo que rendirse, como nos pasa a veces a nosotros, que nos resistimos y peleamos con Dios y peleamos. Y muchas veces nos ponemos a perseguir. Eso es una resistencia que hacemos cuando nosotros, ya sea consciente o inconscientemente, perseguimos a los que predican este mensaje, a los hijos de Dios. A veces los perseguimos, como hizo Pablo. Vamos a estar hablando de Pablo. Aquí Pablo relata su conversión. Él dice cómo se convirtió, cómo iba camino a Damasco, para dar carta de apresamiento para todo el que se llamara cristiano. Perseguía a los hijos de Dios. Y cuando una persona persigue, querido, a los hijos de Dios, a los que llevan la palabra de Dios, está persiguiendo al mismo Cristo, al mismo Jesucristo. Y el que se pone a echar un pulso con Jehová, el poderoso en batalla, de antemano lo perdió. Eso fue lo que le pasó a Saulo de Tarso. Era Saulo de Tarso, cuando iba a perseguir a los cristianos, camino a Damasco, para dar carta de apresamiento, todo para los cristianos. Y cuenta la historia acá, que se le apareció, lo cegó una luz. Y dice, vamos a leerlo, que es mejor, ¿verdad? Porque para que Juana no se le pase ningún detalle, porque esto es interesante.
Esto era Pablo defendiéndose en el capítulo 26 y ante el rey Agripa. Y sí, habló de su vida anterior, cómo era el perseguidor de los cristianos, los hijos de Dios, perseguidor de Cristo. Porque que persigue a un cristiano, un hijo de Dios que está haciendo su voluntad, y a Cristo que está persiguiendo. Hay mucha gente persiguiendo a los hijitos de Dios. El enemigo usando esa cabeza para que le den lucha a uno. Lo que hay que orar por esa gente, mira, porque esa gente le espera cosas terribles. Al que persigue a los hijos de Dios sin causa, solamente por ponerse el instrumento del diablo, no sabe cuál le va a ir peor, si al diablo o a ellos. Entonces hay que orar por esa gente. Pablo el perseguidor dice aquí, dice, ciertamente yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él creía que era su deber. Pablo creía que era deber, ¿verdad? Que estaba haciendo lo bueno, creía él. Lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles. Aquí él está relatando todas las fullerías y la marramucia que hizo en contra de los hijos de Dios. Encerró en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, le daban poder, sí, vete, acaba con esa gente, con esa plaga, aclava. Y muchas veces castigándolo en toda la sinagoga, y lo forcé a blasfemar, enfureció de gramática, en fin, todo lo contrario. Entonces, dice aquí que relata su conversión, cómo él se convirtió. Ocupado en esto, dice Pablo, iba yo a Damasco ahí, con poderes, estaba poderoso el hombre, pero tenía carta de esos reyes, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, estoy contándole en la rey Agripa, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, dijo él. Aleluya. La luz de Cristo. Vio una luz en el cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Y mire que el sol uno no puede verlo así, a simple vista, porque se lo ciega. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz. Pablo oyó una voz que le hablaba y decía en lengua hebrea, le habló el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo el Señor a Saulo. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Esta palabrita, este terminito aquí, yo no lo entendía y me puse a investigar. ¿Qué era? Esto va a investigar. ¿Sabes lo que es? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo estaba dando, ¿verdad? Dar coces contra el aguijón. Estaba dando. Pablo dice que hay muchos que no lo entendían hasta ahora. Tal vez ahora lo entienden porque se lo vamos a explicar. Entonces el 15 dice, le respondió Pablo, ¿quién eres, Señor? Oye, Señor. Él reconoció que era el Señor. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero vamos a ver lo que quiere decir dar coces contra el aguijón. Como le dijo Jesús aquí, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oiga aquí, eso era lo que hacía Saulo de Tarso, ¿verdad? Cuando perseguía a los hijos de Dios. Entonces por eso Jesús le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La frase, dar coces, en el contexto bíblico, yo sé que muchos no van a saber este ching, hay muchos que lo saben, pero otros que no. La frase dar coces en el contexto bíblico simboliza la resistencia humana a la voluntad de Dios. La frase se refiere, este término, ¿verdad? Dar coces contra el aguijón, se refiere a un buey que patea contra una vara puntiaguda usada para guiarlo. Eso era en el tiempo antiguo, los bueyes que pateaban, ¿verdad? A la vara, al aguijón, una vara puntiaguda que lo usaban para guiarlo. Entonces le causaba a los bueyes más dolor, ¿verdad? Causando más dolor, así mismo así estaba Pablo, dando cosas contra el aguijón, pateando contra Jesucristo, y Jesucristo tuvo que disciplinarlo, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez para que sepan, lo que no sepan lo que es dar coces en el contexto bíblico. Simboliza la resistencia humana, la que muchos de nosotros ponemos a veces, nos resistimos, damos cosas contra el aguijón, y lo que hacemos es que no lastimamos más, porque eso es patear, como hacían los bueyes antes, contra una vara filosa, puntiaguda, que lo que hacía era que se desangraban, que se hacían más daño a ellos, ¿verdad? Que el bien que querían hacerse. Esta frase se refiere a eso. En lugar de resistirnos,
debemos rendirnos a su guía y confiar en su plan para nuestras vidas. Muchas veces nos resistimos al llamado de Dios y damos cosas como hacía Pablo contra el aguijón. Pablo, cuando perseguía a los cristianos, por eso le dijo Cristo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dar cosas. Tú estás pateando contra un aguijón, que lo que está haciendo es que te está lastimando. Lo que Pablo estaba haciendo era que lo estaba lastimando, como se vio cuando Cristo tuvo que tumbarlo del caballo, esa luz que lo cegó y lo tumbó del caballo. Entonces ahí dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estate quieto, que tú estás persiguiendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Estamos claros en lo que significa dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. Que Pablo estaba resistiéndose a el llamado, ¿verdad? Como hacemos nosotros muchas veces, que nos resistimos a ese llamado divino que tiene el Señor para cada uno de nosotros. En vez de estar persiguiendo a los cristianos, como muchas veces se hace, en vez de estar persiguiéndolo, debemos de ponernos de parte de la justicia, que eso fue lo que Pablo hizo. Obedeció el llamado del Señor Jesús y se puso de parte de la justicia. Dar cosas contra el aguijón. Presentar resistencia ante la voluntad de Dios. A veces damos cosas contra el aguijón y lo que hacemos es que nos lastimamos más, que nos resistimos. El Señor llamándonos y nosotros resistiéndonos. Y el Señor llamándonos y nosotros resistiéndonos. Ya no te resistas más, ya no te lastimes más. Ven a los pies de Jesús. Él en esta hora te está llamando. Y no se sabe si este es el último llamado que estemos escuchando de parte de nuestro Dios. Aprovecha el momento, aprovecha la oportunidad, aprovecha este día en que la salvación todavía es gratuita y la gracia está abierta para cada uno de nosotros. Ya deja de dar cosas contra el aguijón y de lastimarte a ti mismo, huyendo a esta palabra de verdad. Acepta al Señor Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, como hizo Pablo, que de perseguidor de los cristianos vino a ser perseguido por el Evangelio. Qué lindo es que uno sea perseguido por el Evangelio, que uno aplique este Evangelio a su vida y que lo dé a otros para salvación, como hizo Pablo. Este Saulo de Tarso, que después Dios lo convirtió en Pablo, el apóstol. Que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude a dejar de dar cosas contra el aguijón y que aceptemos en esta hora el llamado de nuestro Dios, porque este llamado es de vida y para vida eterna. Comparte estas bendiciones y aplícala a tu vida. Maranata, Cristo viene a buscarte a ti.